Hace muchos años que se estuvieron escondiendo documentos y en, en las grandes academias como Harvard se desclasificaron documentos donde se revelaron grandes misterios eh, por ejemplo, los fenómenos que suceden como el monstruo del lago Ness, los misterios del Triángulo de las Bermudas, hay otros triángulos como el Triángulo del Diablo y grandes misterios que se han estado revelando, pero que se clasificaron debido a que llegan ciertas órdenes de ciertos lugares que no permiten que lo que se descubre a través de la ciencia se publique. Entonces, lo que les estoy revelando ahora es es clasificado, no tiene derecho de publicarse. Pero es necesario que sepamos nosotros que realmente nuestro mundo está envuelto en un misterio debido a, no porque sea misterio, sino porque todo lo que sucede en este mundo no está permitido que se sepa. La gente promedio no tiene derecho a saber, están totalmente limitados, están prohibidos. La gente común del mundo no tiene derecho de saber nada, están totalmente restringidos. Ahora fíjense, existe un engranaje en el universo y algunas engranajes giran al revés y otras giran al derecho y otras muchas giran al revés y otras giran al derecho. Unas giran más rápido y otras más lentas. Es la razón por la que nuestro mundo no es totalmente comprendible. El monstruo del lago Ness es real y existe, pero no existe en esta dimensión. Se podrán pasar la vida buscándolo, pero no lo van a encontrar porque el monstruo solamente aparece cuando se cuando los engranajes de las dimensiones son engranajes, y cuando este engranaje vuelve a completar un ciclo, es cuando aparece el monstruo del lago Ness. Ahí aparece. Si este monstruo del lago Ness se llegara a salir del lago y empezara a caminar, a andar, salirse del lago y se empezara a meter quizás al océano, eh, es muy probable que muera. Otra, es muy probable que se desvanezca en el aire. Otra, es muy probable que se adapte. Pero si se adapta, se verían grandes problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las especies que hay en el mundo no se adaptan y se le mantienen enfermos, se le mantienen en problemas que no son curables y no son curables porque la ciencia no tiene conocimiento de la existencia de estos fenómenos. Cuando tú vas a salir en tu carro y llevas mucha prisa y buscas las llaves de tu carro y no las encuentras, y buscas por toda la casa y no las hallas, y tú dices, pero yo las dejé aquí, aquí las dejé en el clavito donde siempre las cuelgo, ahí estaban y no me acuerdo de haberlas movido de ahí. Pero buscas y buscas y dejaste de buscarlas porque te aburriste de buscarlas y al rato, cuando pasado cierto rato, te das cuenta que ahí estaban. Últimamente ha estado sucediendo este tipo de fenómenos muy seguido. En dos o tres ocasiones he buscado yo el, ciertas, eh, ciertas cosas, aparatos, y no los hallo. Y cuando vuelvo ya las veo otra vez. El,
nuestra realidad está siendo modificada. Y por eso es que todas las cosas que existen no están en una sola realidad, sino que el mundo entero tiene una combinación de realidades. El mundo está sincronizado en diferentes dimensiones y cuando una dimensión no está sincronizada, las cosas que pertenecen a esa dimensión se desaparecen, se desvanecen de la vista y no las podemos encontrar porque no están realmente en este mundo, simplemente se desaparecen. Hay un problema con el Triángulo de las Bermudas. Es parte de otra realidad, vaya, la Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo, las zonas de aquí en este estado de Chihuahua, aquí en México, hay un lugar que se conoce como la zona del silencio. Bueno, estos lugares están afectados por los por las dimensiones. Las dimensiones están conectadas con estos puntos. Y entonces, cada que se completa un ciclo, las, las criaturas, lo que existen allá, tienden a salirse de ahí. Y las podemos ver dinosaurios, podemos ver pterodáctilos. En esta zona de aquí, la zona del silencio de aquí de Chihuahua, se pueden ver pterodáctilos volando por la carretera. Y después cuando se hacen a buscar, pues ya no están. ¿Por qué? Porque salen de ahí, de la zona del silencio. Es una área que está afectada por es un punto muerto, vaya. Y en esas zonas muertas se, se puede, se manifiestan las otras. Hace mucho tiempo, un hombre llegó a Nueva York y quiso hablar con el presidente de la República de Estados Unidos, pero las autoridades lo interceptaron y no lo dejaron, dijeron que no tenía nada y él dijo ser embajador de un pueblo, de, de un país que se encontraba por allá, por aquel lugar, por África. Y entonces buscaron en el mapa y era un país que no existía. Y al hombre lo encarcelaron porque dijeron que era un hombre que era fraudulento, que tenía, que lo acusaron de fraude, que tenía documentos falsificados. Ahora, al día siguiente el hombre ya no apareció, ya no existe. Prácticamente el hombre dejó de existir, vaya, en la realidad. ¿Por qué? Ellos sí tienen conocimientos de este mundo. Y al igual que nosotros, ellos tampoco saben que se desincronizan las realidades y cuando una realidad se desincroniza, ellos no saben que en cierta época aparecen, que vuelven a aparecer, vuelven a estar conectados con esta realidad. Entonces, eh, en algunos lugares se les conocen como encantamientos. Los encantamientos son realidades de otras dimensiones que aparecen una vez al año. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo ya me volví loco. Así que si ya estoy loco, pues ya no tengo nada que estar cuidando. Mi cordura, mi integridad ya no me interesa. ¿Por qué? Porque estoy totalmente fuera de sí. Ahora fíjense, la, la vida puede existir en otros lugares. La gente que se pierde en el Triángulo de las Bermudas no se muere. Esa gente cambia de dimensión. Y así como nosotros nos damos cuenta que esa gente desapareció,
ellos también se dieron cuenta que el mundo entero desapareció, pero ellos se encuentran en el mismo planeta, las dimensiones están funcionando en el mismo mundo. De repente encuentras una lista de gente que desapareció miles de años atrás y no encuentras una explicación lógica y dices, ¿cómo es posible que se desapareció una civilización entera? ¿Y dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué se desaparece una ciudad o una isla o se desaparece una isla que estaba en el mapa? En los mapas antiguos estaba, pero en el mapa actual no está. Dices, el gobierno tiene la culpa porque el gobierno la quitó. Bueno, pues permítanme decirles que estamos viviendo en un mundo totalmente lleno de misterios y no son misterios, misterios son por la ignorancia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos realmente eh, esto que estamos aprendiendo, nos los enseñaran en la escuela, entonces ya no serían misterios, porque estaríamos con el conocimiento exacto de la realidad de nuestro mundo. Tenemos una persona en la cámara, en las cámaras de video, y vemos cómo esa persona se desvanece, se desaparece de la cámara. A vista de todos se desaparece. ¿Qué sucede? Que en este mundo coexistimos con algunas 20 dimensiones. 20 dimensiones están coexistiendo en este mismo planeta. Y muchos solamente tienen un lapso de tiempo, un tiempo limitado para estar aquí. Algunos ya saben, pero otros no. Nosotros no sabemos porque tenemos un gobierno mezquino. Y este gobierno mezquino nos exilió a nosotros de la realidad. Entonces, si nosotros estamos exiliados para el conocimiento, entonces no sabemos cómo es realmente nuestro mundo. La gente muere, pero en realidad la gente no muere. Si tú te pones a pensar cómo es que la gente sigue viva, la gente del pasado, ¿por qué los puedes soñar? ¿Por qué están en tu memoria? Si la gente muriera, si la gente desapareciera de la realidad, entonces ya no te acordarás de ellos. ¿Por qué? Porque lo que está en tu memoria existe. Si las cosas dejan de existir, se borra de tu memoria. Así de sencillo. Lo que ya no existe, se borra de tu memoria. Tu memoria es muy similar a un cassette, a un disco, a un disco duro, a una memoria RAM. Si este disco no tiene nada en el pasado, simplemente se borra. No está. Bueno, la realidad es que el pasado y el futuro coexisten, están coexistiendo. Dicen, dicen muchos que por qué los fantasmas existen, que por qué hay niños que aparecen en casas abandonadas y no encuentras una explicación por qué hay un niño ahí. Y ese niño sigue buscando a sus padres. ¿Por qué? Porque ese niño quedó atrapado en una dimensión y para la gente de esta dimensión se desapareció el niño, pero para el niño el que se desapareció fue el mundo, pero sigue viviendo en el mismo lugar. Mucha gente tiene la maña de que cuando una persona de su familia se pierde, se van de su casa, se cambian de lugar. Aquí es donde cometen un error. ¿Por qué? Porque esa persona que está perdida está
está en otra dimensión, quedó atrapada en otra dimensión, si, si se encuentra un pariente ahí cerca, podría hacer contacto y podría salir, podría cambiarse. ¿Por qué? Porque las dimensiones son en un engranaje y forman un ciclo. Y estos fenómenos pueden suceder cada año. Nosotros podemos ver en una tienda donde hay grabaciones y podemos ver en la grabación cómo gente entra a la tienda y compra y se salen y los está grabando la cámara, pero esa persona no existe. ¿Por qué? Porque sucedió en otro tiempo. Nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos afectado, nos hemos estado cruzando con otras dimensiones. Y esas dimensiones se lleva a muchos de nosotros, se los lleva para allá. Para esas personas se les borra el tiempo. Y para otros se acuerdan. De repente hay una persona que se pierde por 20 años y a los 20 años regresa y dice, ¿y de dónde estabas? No, estaba aquí mismo. Pero ¿cómo si ya ni nos acordábamos de que tu existencia? No, yo aquí estaba. Entonces resulta que esa persona quedó en un estado suspendido y quedó en una suspensión donde quedó atrapado, vaya, el tiempo no transcurrió. ¿Por qué? Porque existen dimensiones donde el tiempo no transcurre. Es como una órbita del espacio, vaya. Donde no hay gravedad no existe el tiempo. Bueno, el ser humano cuando queda atrapado en un cinturón de suspensión donde no transcurre el tiempo, llega el momento en que ese cinturón, esa dimensión vuelve a regresar. Y entonces esta persona regresa exactamente idéntica como se extravió hace 20 años. Y regresó otra vez a conectarse con el tiempo actual que está corriendo. Pero ya su familia, sus familiares ya no tienen la misma edad, sino que ya pasaron 20 años. Bueno, es porque nuestro sistema es como un engranaje y cada engranaje es una dimensión. Fíjense, los, los que, los que investigan los fenómenos del planeta, se habla mucho de la alineación de los planetas y que en la alineación de los planetas se pueden presenciar fenómenos que, por ejemplo, los eclipses. Hay eclipses que se forman cuando hay una cierta alineación de, de planetas y dicen que cuando hay una alineación de planetas se abren portales dimensionales. A los portales dimensionales vamos a hablarles que son sincronizaciones con la dimensión de este mundo, vaya, de donde estamos nosotros, y, y que esos portales vienen siendo cuando una dimensión se sincroniza con esta y comienza el fenómeno, empieza a transcurrir el fenómeno, un fenómeno que puede traer gente. Muchas veces eh, se han preguntado por qué existen las pirámides de todo el mundo. De acuerdo a la ciencia, esas pirámides emiten una frecuencia y la utilizaron hace muchos años ciertas civilizaciones que no son de esta dimensión, sino que son de otra. Entonces, si ellos sincronizan la frecuencia de su dimensión a través de pirámides, ellos podían sobrevivir en esta y no desvanecerse, porque el conocimiento de las dimensiones estaba en otro nivel, vaya, muy avanzado, demasiado avanzado. Entonces, ¿qué sucedió con esas pirámides? Las empezaron a sabotear.
y las empezaron a destruir. Tenían cierta maquinaria que producía una vibración, y cuando empezaron a quitarles el equipo que tenían, esas personas empezaron a desaparecer, los que se conocían como los dioses de este mundo, porque el que los sostenía aquí era una vibración, los mantenía en este planeta, a los dioses. Pero cuando empezaron a perder su conexión con esta dimensión, ellos empezaron a desaparecer. Muchos se murieron, otros se enfermaron, y ya no pudieron coexistir en esta dimensión. Son los llamados dioses. ¿A qué vamos con todo esto? Que, que si nosotros no sabemos cuál es la función de nuestro planeta, vamos a estar todo el tiempo creyendo todo lo que te dice tu gobernante. El gobernante que tienes no te va a decir jamás la verdad. Ellos solamente quieren mantenerte engañado para que tú no sepas, porque tú ya fuiste catalogado como una raza inferior. Ellos son los superiores, los gobernantes, y ellos pierden el engaño. Ellos se les acaba ya la mentira. Ellos pierden el poder de ellos está afianzado de la mentira, de la falsedad. Ese es el problema que existe con la mentira, que mientras tenga gente que siga creyendo en los gobernantes, ellos van a seguir gobernando y van a seguir imponiendo las mentadas vacunas, las mentadas reglas de impuestos. Pero ¿qué pasa si el pueblo despierta y se levanta y, y entonces existe una probabilidad de que si la gente sabe la verdad, y todos se vuelven locos, vaya? ¿Por qué? Porque la única manera de razonar cómo es el mundo es siendo loco. Una persona cuerda, totalmente cuerda, no jamás va a entender que está siendo engañado. Nunca va a comprender, vaya, porque su cabeza está fundamentada en cosas comprobables, cosas reales, nada más. Para el hombre normal, lo que yo hablo es locura, es totalmente de un loco. Pero fíjense el detalle que hay. La ciencia no se basa en cosas reales. Si, si nunca hemos estado viendo cómo es que se descubren algunas, eh, algunos fenómenos, cómo es que se descubren. ¿Por qué? Se hacen pruebas, por eso se practica con ratones. Se utilizan 20 ratones o 10 ratones o qué sé yo, y a cada ratón se le da una, un compuesto, un compuesto químico a cada ratón. Y esto produce ciertos descubrimientos para la ciencia, porque se necesitan ratones de prueba. Ahora, todo lo que se ha ido descubriendo es a base de pruebas. Se hacen pruebas y no se puede comprobar, literalmente no se puede comprobar, pero se basa la ciencia en los fenómenos. Todo lo que no se puede comprobar lo niega la ciencia. Dice, oye, pero ¿cómo es que hay fotos, hay fotografías del monstruo del lago Ness y existen fotografías? Pero la ciencia dice que es algo que no se puede comprobar porque no lo encuentran al monstruo y es grande. Ya debieron haberlo hallado. Dicen los científicos, en la antigüedad existieron guerras que morían miles y miles de muertos, vaya, muchísimos morían, y deberían de estar sus esqueletos, sus
sus cuerpos deberían de estar ahí, como por ejemplo la historia de los señores del Éxodo. Dicen, ¿cómo es que las personas del Éxodo de Moisés no están? Supongamos que los 2 millones y algo que salieron de Egipto deberían de estar ahí ahí donde está el desierto, ahí murieron todos en el desierto, deberían de estar los esqueletos, o de perdido el cabello, porque el cabello es el que no se pudre, pero no están. Ya los buscaron con aparatos, con el mentado ese radar, o es un aparato que, que va revisando todo el terreno abajo, a ver si hay huesos enterrados o algo. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. El mundo no siempre ha sido el mismo. Estamos hablando de que todas las cosas que están en la antigüedad no pertenecen a esta dimensión, sino pertenecen a otra. Los que vivieron en el tiempo de la antigüedad eran de otra dimensión. Y en cada época el universo va cambiando y se va modificando, la realidad se va modificando. La realidad que existió en la antigüedad se quedó en otra dimensión. Por eso todo lo que existió allá no aparece. Y dicen, no, pero sí hay muchos indicios. Se puede detectar el, la época prehistórica de los dinosaurios. Se han encontrado muchos huesos. El detalle que hay es que esos dinosaurios que están apareciendo están en esta dimensión. Cuando existe la mezcla, no sé cuántos se habrán dado cuenta que hay gente que aparecen en cuevas y no son de aquí, no son de aquí. Ellos claramente dicen que no son de aquí. Hay aparatos que llegan del espacio y no sobreviven, como ovnis, y agarran a los extraterrestres, los atrapan, y esos extraterrestres a los 2, 3 días empiezan a morirse y se mueren. Y no hay forma de regresarlos porque la ciencia no sabe cómo llegaron, así que no los podemos regresar, no se pueden regresar a su origen, o al chocar en este planeta. ¿Por qué chocan? Porque ellos vienen de otra dimensión. Todo lo que conocemos no lo podemos detectar en el espacio. Así se busque por meses y años, nunca van a detectar nada. En el espacio no hay nada. Lo poquito que hay se mantiene en secreto. Así que es clasificado y no... Hay una luna que se llama Canívides y se cree que ahí está poblada, que tiene gente adentro. Pero eso solamente lo puede saber la ciencia, los altos mandos, solamente el ejército pero el, el, el hombre promedio, la gente de abajo no puede saber, no puede darse cuenta de nada. Ahora, ¿por qué se muere la gente? La gente que cruza el umbral, que puede atravesar de una dimensión a otra, que si yo quiero viajar al pasado, no necesito ir en un agujero de gusano. No, simplemente necesito conocer cómo cambiar de dimensión. La dimensión del pasado está aquí mismo. Por eso yo siempre les he dicho que los de la los del los de hace 100 años, nuestros parientes, no están muertos. No están muertos, dicen, pero es que ya los enterramos, ya están, ahí está la sepultura, sí, porque cambió de dimensión. La gente que ya muere simplemente
cambió de dimensión, así de fácil. Pero esa persona sigue viva, sigue en su época, en su tiempo, en su dimensión. Nosotros un día vamos a cambiar de dimensión simplemente, pero vamos a seguir viviendo. Quizás yo vuelvo a ser niño otra vez y empiece yo desde mi infancia. ¿Por qué? Porque mi parte energética no tiene época. La parte energética, mi parte vital, lo que se conoce como mi espíritu, no tiene cuerpo y no está sujeta al tiempo. La parte que es energética no está sujeta al tiempo. Así de sencillo. Esa parte que está en mi cuerpo, yo la puedo mover si yo practico. Yo la puedo cambiar a mi infancia y puedo mover esa energía, la puedo trasladar a cuando yo era niño. ¿Por qué puedo? Porque se requiere una práctica, es una práctica nada más, es una ciencia donde el ser humano llega a liberar su alma de su cuerpo y regresarse en el tiempo a la época en cuando era niño. Mucha gente lo ha hecho. No sé si alguien ha escuchado hablar de Albert Einstein, Nikola Tesla. Ellos eran del futuro. Esas personas existen en el futuro, no existen en el... Pero viajaron, de alguna forma viajaron, se trasladaron a una dimensión de esta época. Ahora, ¿por qué les digo que no el tiempo no existe? ¿Por qué? Porque el tiempo existe para la materia nada más, pero no para la energía. El ser humano puede, el ser humano es solamente es un montón de tierra. Y, y la Biblia habla, dice, como muere el animal, así muere el hombre, porque solamente somos tierra, un montoncito de tierra, y todo lo que existe solamente es tierra. Los árboles se vuelven tierra, los animales, hace, hace muchos años puse un aire evaporativo de esos y entonces lo cubrí con un pabellón, porque un pabellón para los mosquitos, porque había mucho mosquito, entonces en la parte de donde se iba filtrando, ahí se iban amontonando. Llegué a juntar como 1 kilo de mosquitos, como 1 kilo, porque se mueren cuando el aire los agarra, los empuja y ahí quedan muertos, vaya, se mueren. Pero se llega a juntar hasta 1 kilo. Entonces, cuando los empiezas a machacar, te das cuenta que lo que te quedó en la mano es un montón de tierra. El mosquito no es otra cosa más que tierra. ¿Cómo agarró vida esa tierra? ¿Cómo hizo para agarrar vida? Porque un mosquito nada más vive 8 días. Nada más una semana de vida tiene un mosquito. ¿Cómo hace el mosquito o la tierra para convertirse en mosquito, vaya? Porque ese mosquito, ese montoncito de tierra, agarró vida en 8 días. Bueno, el detalle que hay es que existen dimensiones y las dimensiones, una dimensión le da vida a la tierra. Hay una dimensión que le da vida a la tierra. Y entonces esa es lo que produce todo tipo de plagas, vaya. Todo, todo. Y llega el momento en que esa dimensión se separa, y es a lo que nosotros conocemos como la muerte. Pero no es otra cosa más que la separación de otra dimensión, de otra realidad. Las realidades se sincronizan. Claro que
existe cierto mecanismo, hay que nacer desde pequeño, vaya, desde un vientre, desde un óvulo, y ahí empieza tu parte material, un pequeño montoncito de tierra. Si ese óvulo tú lo pones, lo sacas y lo secas, lo pones a que se muera, se convierte en tierra. Es tierra nada más. Pero en el momento en que se engendró un pequeñín ahí, pequeñísimo, vaya, de un gramo, medio gramo, vaya, o un miligramo de pequeñísimo que está, ya es tierra convirtiéndose en una persona. Ahora, el detalle que hay es que no vamos a saber nunca nada por parte de tus autoridades. Así que lo más lógico es buscar explicaciones por tu propia cuenta. Formar tal vez academias, institutos, tal vez buscar gente capacitada que te pueda explicar la realidad, porque eh, dices, ¿y existen los dinosaurios? Los dinosaurios existen. Si nosotros nos descubrimos la tecnología para cambiarnos a la frecuencia de los dinosaurios, tanto puede que existan como puede que no. ¿Por qué? Porque todo tiene una fuente, y esa fuente es la que produce una realidad. Las realidades están formadas por otros universos. Los universos están en todas partes. Vemos el espacio y en el espacio nos vamos a encontrar con enormes galaxias. Cada, cada galaxia es parte de una dimensión diferente. Y, y dices, pero yo no las veo. No, no las puedes ver porque están fuera del alcance, están muy lejos, así que no se pueden ver. En realidad no se pueden ver las galaxias. La, la imagen que produce un telescopio, no puede ver una galaxia. Lo que está viendo el telescopio, el web, no es la galaxia, sino que está viendo una imagen de algo que, que existió hace 7.800 millones, o, o la edad que tiene el universo es algo así como 13.800 millones de años. Esa es la idea de la distancia. No es, no es de la edad. ¿Por qué? Porque la edad y la distancia son dos cosas. Nosotros la podemos ver, medir la distancia, y debido a la distancia es que calculamos la, la fecha, pero es por la distancia. Si nosotros estuviéramos aquí mismo en el origen, entonces ya no habría distancia, no podríamos calcular. ¿Por qué? Porque, porque estaría aquí mismo, vaya. El origen estaría aquí a un lado, vaya. Vamos a suponer que el centro del universo es la luna, y que la luna está aquí como a 3, como a 4, como a 1 minuto y algo, a la velocidad de la luz. Está aquí muy cerquita, vaya, muy cerca. Así que si estuviéramos pegadito al punto, al origen, no podríamos medir su antigüedad. Nosotros lo que medimos es la distancia, más no la edad. Y prácticamente estaríamos viendo el origen
de algo sin poder calcular cuántos años tiene. Lo que la ciencia puede calcular es la distancia, nada más. Si decimos que el universo tiene 13.800 millones de años, no es la edad lo que se está midiendo, sino la distancia. Fíjense, esa vendría siendo 13.800 millones de años luz. Es, es, es lo que se tiene que decir, no la edad, sino la distancia. 13.800 millones de años luz de lejos, esa es la distancia. Y por eso lo calculan con que la distancia es la edad, pero esa no es la edad, esa es la distancia. ¿Por qué? Tenemos una estrella aquí cerca que se conoce como, que está a 4 años luz de aquí de la Tierra. Entonces, el que esté a 4 años de la Tierra no significa que esa es su edad. No, esa es su distancia. Se dice que Andrómeda está a 2 millones de años. Eso no significa que Andrómeda tenga 2 millones de años de existir. No, Andrómeda tiene 2 millones de años de distancia. No vamos a confundir la distancia con la edad porque son dos cosas. Así que no podemos decir que el universo tiene 7.800 millones de años de existir, sino que esa es la distancia. Pero fíjense el detalle que hay. No podemos medir la velocidad de la luz, no se puede. ¿Por qué? Porque, porque hay lugares donde la luz cambia de velocidad y en algunos lugares la distancia es más, la luz es más fuerte que en otros, es más rápida. Aquí le faltó, le faltó pimienta a mi compa Albert Einstein. ¿Por qué? Porque él calculó que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero el problema que hay es que se ha descubierto que la velocidad de la luz viaja a muchas veces la velocidad de la luz. Así que no podemos calcular la edad del universo. ¿Por qué? Porque no se puede. Si la luz cambia su velocidad en en cada universo, la luz viaja a diferente velocidad, entonces para viajar al centro, al origen, donde se originó toda la creación, estaría variando la velocidad. En el camino habría velocidades más altas, más elevadas. Y eso se debe a que hay estrellas que están... Aparte, se requeriría, aparte, la tecnología para cambiar de dimensión. Porque cada espacio, cada estrella está en una dimensión distinta. Fíjense cómo nos describe la historia de Gulliver. No sé si alguien ha visto esa película. Se puede decir que Gulliver estaba loco, porque describe ciertas realidades, ciertas eh, dimensiones. Una dimensión donde la gente era pequeña, otra dimensión donde la gente era grande, otra dimensión donde, donde solamente había animales. Hay diferentes dimensiones. Vaya, la historia de Gulliver no la pasan completa, solamente pasan una parte. Bueno, fíjense, hay una historia de un hombre que bajó 20.000 leguas, 20.000 leguas de viaje submarino. Y este hombre llegó a otro universo. En cada historia, en cada novela, en cada parte,
se nos está descubriendo que no somos los únicos que existimos y que coexistimos con otras dimensiones. Pero nosotros nos espantamos. Nosotros entramos en una forma de morbo, digamos, de una persona que quiere explicar qué cosa es realmente la realidad. E inmediatamente es criticado y es tratado de loco y posiblemente va a parar a un manicomio. Su misma familia lo meten al manicomio y el manicomio lo que hace es que le empiezan a meter ciertas inyecciones para quitarle la, la glándula pineal. Una vez si esta persona le vuelven totalmente inútil la glándula pineal, ya dejó de estar loco. Pero para eso necesitan empezar a meterle ciertos químicos. Para eso son los manicomios, para que la gente no diga qué cosa es realmente porque fíjense que los animales, los gatos, los perros, las lechuzas, pueden ver colores que nosotros no vemos. Las águilas, los búhos, pueden tener ver en otro espectro que nosotros no podemos ver. Y dicen, es que nosotros nada más tenemos el 10% de la capacidad del espectro de luz. Y de nuestro cerebro solamente el 10% es el que podemos ver. Y no es cierto, nos han estado mintiendo. Eso es lo que quieren que tú entiendas, que estás totalmente ciego y que no puedes ver más allá de tus narices. Pero eso es lo que te han metido desde niño. ¿Para qué? Para decirte que solamente existe esta realidad. Pero los fenómenos que suceden, todos los fenómenos que pasan en la vida, pájaros que se quedan suspendidos en el vacío, en el aire. Hay lugares donde han encontrado pájaros que están suspendidos. Y llega alguien y le mete un garrotazo al pájaro y el pájaro sale volando. Pero se la pasó suspendido ahí por mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí? Que nuestras dimensiones coexisten. Algunas cosas son de otra dimensión y nosotros las vemos. Por ejemplo, los pájaros. Hay pájaros que no están aquí. Yo me he encontrado con fenómenos que son inexplicables. De repente, de repente te encuentras con mosquitos que por más que les eches insecticida y les pegues con el matamosquitos y no les haces nada y dices, pues, ¿qué tienen estos? Son invisibles. Y efectivamente los mosquitos muchos no son de esta dimensión, son de otra. Entonces, el problema que hay es que eso nada más lo puedes comprobar tú mismo. Y dices, pero es que este mosquito no me deja dormir, está toda la noche, ya le eché de todo. No, porque ese mosquito no es de aquí. Fíjense que eh, hay realidades que coexisten con nosotros. Y lo único que se nos ocurre es llamarles demonios. En las iglesias, hay lugares donde las personas se endemonian. Cuando empiezan a hacer ciertos rituales en las iglesias evangélicas, la gente empieza a sentir que hay otra cosa, y lo primero que se le ocurre al pastor es que es un demonio y que lo tienen que expulsar. En realidad es una realidad que está coexistiendo con nosotros y esas especies de criaturas son seres inteligentes y vienen a coexistir con nosotros.
y agreden a la gente, vaya, son agresivos. Solamente los podríamos controlar si tuviéramos el conocimiento y dejaran de estarnos engañando, que tu gobierno trate ya de decirte la verdad y que dejen de estarte mintiendo. De esta forma, hay unos, hay unos niños que se aparecen en las carreteras que tienen los ojos negros, no tienen los ojos como la gente normal. Y cuando tratas de hablar con ellos, te suceden cosas, te agreden, vaya. Así que no, no son de esta realidad. En las montañas hay ciertos avistamientos que ves cosas y cuando tú tratas de acercarte, pues no encuentras nada y dices, pues aquí estaba. Entonces se volvió invisible. No, no se volvió invisible. Lo que tienen estas cosas que, pues que tienen ciertos conocimientos y sus, sus equipos están sincronizados para hacerlos aparecer solamente por ciertos segundos. Se puede decir que esas especies sí tienen el control sobre las realidades y saben que las pueden sintonizar como si fuera un radio. Empiezan a sintonizar y empiezan a cambiar de... Pero esas dimensiones están en otro nivel, vaya. ¿Por qué? Porque los de las civilizaciones muy antiguas crearon pirámides. ¿Para qué? Pues para sostenerse en esta dimensión y para anular las demás, porque existieron muchas dimensiones en un principio, entonces era necesario anular el resto y solamente permanecer en la misma, pero a través de las pirámides. Las pirámides están emitiendo una frecuencia. Todavía hay, hay pirámides que todavía tienen equipo, como la pirámide de Giza, tiene, tiene grandes maquinarias en la parte de abajo, pero es tecnología que quiere descubrir el gobierno. El gobierno no comparte con la gente, nada más se apoderan y ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que entender que mientras nosotros no hagamos nada por compartirnos nosotros lo poquito que hemos aprendido, no lo vas a esperar nunca de la NASA ni de ninguna otra dependencia, vaya. Ellos solamente están para ellos, son como el asadón, nada más puro para acá y para acá, pero para allá nada. Así que vamos a tratar de comprender qué es realmente la vida. La vida es una mezcla, es una combinación de dimensiones. Y puede pasar tan rápido una sincronía de una dimensión, te puede pasar tan rápido de un minuto hasta de segundos solamente, y de horas, y tal vez hasta de meses, semanas o años. Pero es un engranaje. Y, y dices, es que en este planeta han convivido muchas razas. Sí, pero cada raza pertenece a una dimensión diferente. La luna tiene una dimensión distinta. Mercurio tiene otra dimensión. Venus está en otra dimensión. Eh, está la Tierra, está Marte, está Mercurio, Júpiter y está Saturno y Urano. Y todos estos planetas, Plutón, están en una dimensión distinta cada planeta. Por eso los astrólogos mencionan mucho la alineación de planetas porque ellos sí saben. Hay gente que saben
que existen dimensiones diferentes. Por eso se mencionan demasiado en la astrología. En la astrología se menciona la alineación de planetas. Cada alineación de planetas, hasta en las películas vemos, cuando se alinean los planetas, cuando hay un eclipse, se abren portales y en estos portales se alinean las dimensiones. Todas las dimensiones se alinean en una sola y se complementa la realidad donde nosotros vivimos no está completa, se complementa cuando hay una alineación de planetas, pero solamente dura unos segundos, o un medio minuto tal vez, pero fíjense el detalle, porque todos estos fenómenos no lo sabemos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Porque este eclipse que pasó fue muy nombrado, porque se dice que en este eclipse hubo un portal que se abrió. Es muy mencionado y que en este portal iba a pasar una entidad del pasado, una entidad que venía de otra dimensión del pasado, de los dioses. El que iba a pasar a través de ese portal era un dios, vaya, y iba a venir de otra dimensión, de la dimensión donde existieron ellos. Ellos existieron en una dimensión antigua, pero que iba a pasar a través de ese portal. Cuando se hiciera el eclipse iba a abrirse el portal. Era un alineamiento de dimensiones que se iban a alinear, y al alinearse se forma un puente. Claro que para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología. Pero ellos sí saben. Ellos sí saben que cómo se puede pasar. Y que esa entidad vino para gobernar, vaya, para reinar. Pero que ya está aquí, ya está en el mundo, ya llegó. ¿Qué sucede aquí? Que existe cierto conocimiento acerca de estos fenómenos, y estos conocimientos se, se, se distribuye a través de ciertas sectas, ciertos grupos que ellos están ya listos, vaya, ¿para qué? Para que esta entidad ejerza el control del mundo. Quieren ponerlo como gobernante supremo del planeta. Pero existe un problema. Las, las dimensiones no sostienen la vida. Si un ser de otra dimensión se viene a meter a esta, ese ser va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque o se muere, o se enferma gravemente, o, o se desaparece, simplemente se desvanece. Pero si tiene un equipo, una especie que atraviese este umbral, necesita tener la tecnología para mantenerse en este planeta. Quizás no podamos matarlo, no, pero sí podemos destruir su equipo. Si ese equipo que lo mantiene anclado aquí en este lugar, y si es un ser maligno que viene a causar estragos aquí, se le puede destruir el equipo. Y al destruir su equipo, se desancla de la tierra. Esas anclas las utilizaron en las pirámides hace algunos 5000 años atrás. Estaban anclados aquí en la tierra. Dices tú, ¿dónde está Yahvé? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió? Yahvé se desvaneció porque no pertenecían a esta dimensión. Así que llegó el momento en que su dimensión cambió y ellos se desvanecieron, vaya. Se fueron a su dimensión.
Y estas dimensiones están por todas partes, en todos los lugares. Hay una fecha que se conoce como el 24 de junio, se, es muy nombrado allá por mi pueblo, es el 24 de junio, que es el día de San Juan. Se abren ciertos portales en las montañas, en diferentes partes de los bosques, se abren portales. No duran mucho, duran nada más 2 o 3 horas. Si la gente se mete a esas cuevas donde se forma una ciudad, hay una ciudad ahí, y no sale, esa persona se va a quedar atrapada por un año ahí. Y cuando quiera salir, ya no va a poder vivir en esta dimensión. No va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya quedó durante un año ahí. Y para ellos, para el que se quedó ahí, solamente pasaron 5 minutos. Pero en esta dimensión ya pasó un año. Y cuando regresan con su familia, estas personas cuando vuelven con su familia a esta dimensión, nada más llegan a morirse. No se adaptan por el cambio de dimensión. Así que los que vienen de otra dimensión, es prácticamente casi imposible que puedan vivir aquí. Y si está alguien que ya haya venido de allá y está ahí como lo han platicado, que está ahí en África, hay un búnker donde está este personaje. Este personaje, si le destruye su aparato, debe de tener un aparato ahí. Y si se lo destruyes, esa persona o esa entidad se muere. Es muy similar a una iguana o a un cocodrilo. Es como un cocodrilo, es colorado, es rojo. ¿Por qué? Porque ya está viejo. Pero si tú lo, lo desanclas, le matas, le quitas la ancla, en automático ese ser se muere. Lo matas, vaya. ¿Por qué? Porque lo que ninguna dimensión de otro espacio puede permanecer en esta. Los que, los que ya están aquí ya pasaron por ese fenómeno, pero se adaptaron. Los que ya están aquí ya se adaptaron, pero si una persona viene grande, ya adulto, no puede sobrevivir, se muere. Solamente puede estar aquí si, si trae algún aparato que lo ancle a esta dimensión. Es sencillo, vaya, es muy fácil de comprender. Por eso se te pierden las llaves, por eso se te pierde el perro, se te pierde el gato, se pierden los niños, se pierde la suegra. ¿Por qué? Porque se cambian de dimensión. No están, precisamente no todos somos de aquí. Hay una mezcla de dimensiones viviendo aquí y muchos no somos de aquí. Llega el momento en que la dimensión en donde esta persona vivió se, se, se modificó, vaya, la dimensión cambió de frecuencia y al cambiar, toda la gente que estaba en esa sincronía se desvanece, se pierde, se desaparece. Y para nosotros, ellos desaparecen, pero para ellos, nosotros somos los que desaparecemos, pero siguen viviendo en el mismo planeta, pero no como nosotros a veces nos los cruzamos y, y los podemos ver, pero no los vemos como gente, sino como fantasmas. Cuando tú ves a una persona que es como una especie de humo nada más, que va caminando una especie, una figura como de humo, es la persona. Y tú dices, mira, ahí va mi pariente, ahí está. Pero lo que tiene es que está viviendo en una dimensión distinta. Y
está viviendo exactamente como tú y como yo, pero están en otra dimensión, por eso no los vemos exactamente como nosotros, se ven borrosos y totalmente transparentes, como si fueran fantasmas. En realidad los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen, solamente existe la ignorancia.